está en Romanos 8, 28 y 29. Y he titulado este mensaje El propósito de Dios. ¿Cuántos creen que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros? Amén. Romanos 8, 28 y 29 dice así la escritura. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Quiero decirle en esta noche que si usted está en el propósito de Dios, no importa lo que ocurra, todo le ayudará para bien. ¿Cuántos me dicen amén? El versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, escuche, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces Dios nos llamó, Dios nos dio un propósito y dice la palabra que Dios nos predestinó. Amén. La versión Nueva Traducción Viviente dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Verso 29. Pues Dios conoció a los suyos de antemano. Diga conmigo, Dios me conoció de antemano. Dice, y los eligió. Diga conmigo, Dios me eligió de antemano. Y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Diga conmigo, yo fui creado con un propósito. Diga conmigo, yo fui llamado para un propósito. Escuche, la tragedia más grande que puede tener una persona no es morir. La tragedia más grande es vivir sin un propósito. El 90% de las personas van a morir sin saber por qué vinieron a esta tierra. Y la muerte es más atractiva a las personas que no tienen propósito, que no tienen una razón de vivir. Por eso que existen los suicidios. Ahora, cuando vivimos sin propósito, es como que fuera un barco que no tiene timón, que no tiene dirección. Por esa razón hay gente insatisfecha. Por esa razón hay gente que se siente con un vacío en su interior. Por eso es que hay gente que siente que algo le falta, que está infeliz, que se siente vacía porque no conocen su propósito. Pero yo quiero decirle algo en esta noche. Dios lo creó a usted con un propósito. Amén. Entonces, lo que quiero compartir con usted tiene que causar un remesón en nuestra vida porque vamos a entender que tenemos un propósito en Dios. Ahora, la historia está hecha de gente que descubrió y ejecutó su propósito. La historia le dice al joven, al adulto, al anciano, dame algo para contarle a tus hijos y a tus nietos. Eso es lo que la historia nos está llamando y nos está diciendo. Entonces los hombres y las mujeres que han hecho historia son hombres y mujeres que conocieron y cumplieron su propósito. Pero cuando usted no conoce su propósito, usted es una persona del montón. Pero cuando yo conozco el propósito por el cual Dios me creó y me llamó, yo dejo de ser una persona del montón. Ya no soy más común y me transformo en una persona relevante. Diga conmigo, yo seré una persona relevante. Ahora escuche, hay 4 preguntas que toda persona nacida en esta tierra se hace. No importa la edad, no importa la nacionalidad, no importa el trasfondo social, todos los seres humanos venimos de fábrica con estas 4 preguntas que son las siguientes. Número 1, ¿quién soy yo? Esta pregunta tiene que ver con identidad. Esa fue la pregunta que Moisés le hizo a Dios. Le dijo, ¿quién soy yo para sacar al pueblo de Israel de Egipto?
Entonces todos nos hacemos en algún momento de nuestra vida esa pregunta: ¿quién soy yo? La segunda pregunta que todo ser humano se hace es la siguiente: ¿de dónde soy yo? Y esta pregunta tiene que ver con origen. Primero yo me pregunto: ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi identidad? Luego nos preguntamos, número 2, ¿de dónde soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi origen? La tercera pregunta que todo ser humano se hace es la siguiente: ¿por qué estoy yo aquí? Y esta pregunta tiene que ver con propósito. Y la cuarta pregunta es: ¿hacia dónde voy yo? Y esta pregunta tiene que ver con destino. Entonces, son 4 preguntas que todo ser humano se hace. ¿Quién soy yo? Responde a la identidad. ¿De dónde soy yo? Responde a mi origen. ¿Por qué estoy yo aquí? Responde a mi propósito. ¿Y hacia dónde voy yo? Esta tiene que ver con destino. Entonces Dios nos creó, nos formó con esas 4 preguntas. Todo ser humano se hace en algún momento de su vida esa pregunta, esas 4 preguntas. No importa si es un ingeniero, un abogado, un médico, un mecánico, todos nos hacemos esas preguntas en algún momento de nuestra vida, y tiene que ver con la voz que Dios ha puesto en nuestra conciencia, que nos habla de que tenemos un propósito. Usted sabía, por ejemplo, que nosotros compartimos con el chimpancé un 98% del ADN. Somos parecidos al chimpancé, algunos más que otros, en un 98%. O sea, ese 2%, genéticamente hablando, hace toda la diferencia. Y creo que somos muy diferentes a los chimpancés, ¿verdad que sí? Ellos se mueven porque hay un instinto en su interior, pero nosotros nos movemos por la razón. Entonces Dios nos creó con esas preguntas. Ahora, ¿qué es propósito? Y primero le quiero hablar acerca del origen del propósito. El origen del propósito es Dios. Por lo tanto, para conocer nuestro propósito, para desarrollar el propósito, para llevarlo a cabo, yo tengo que conocer a Dios. O sea, el propósito yo lo voy a conocer por revelación sobrenatural de Dios. Por eso que cada hombre, cada mujer relevante en la Escritura tuvo un encuentro con Dios en el cual Dios le reveló cuál era su propósito para esa persona. Usted tiene a Moisés y Dios se le aparece a Moisés en la zarza ardiente, ¿verdad? Usted tiene el apóstol Pablo y Cristo se le aparece a Pablo y le revela cuál es su propósito. Entonces, cada persona relevante en la palabra tiene que tener un encuentro con Dios. Y usted y yo necesitamos tener un encuentro real con el Señor, de tal manera que Él nos pueda revelar nuestro propósito, porque el propósito no te lo da una iglesia, no te lo da un hombre, no te lo da un pastor, no te lo da un instituto bíblico. El propósito te lo da Dios, porque Él es tu creador. Amén. Ahora, todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Y para encontrar el propósito debemos de encontrar a Dios. Entonces, número 1, propósito es la intención original por la cual usted fue creado. Propósito es la intención original por la cual yo fui creado. Eso quiere decir que si hay una intención original, también puede haber una intención secundaria. Por eso es que hay reemplazos. Por eso que la gente, cuando no encuentra la intención original o el propósito por el cual fue creado, termina haciendo algo para lo que no fue creado. Y ahí hay un reemplazo. Me estoy dando a entender, ¿verdad? Entonces ahí hay un problema. O bien termina haciendo el propósito de otro. Es un reemplazo. Pero cada uno de nosotros, Dios le ha dado un propósito original. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces todo en Dios comienza desde la intención original. Él tiene una idea original por la cual Él crea algo. Número 2, propósito es la razón por la que usted existe. Es la razón por la cual algo fue creado. Entonces, primero, el propósito es la intención original por la cual alguien es creado, y eso está en Dios. Número 2, propósito es la razón por la cual usted existe. Y le voy a dar una definición de propósito. Propósito es la razón,
la intención, la decisión, el consejo, determinación, diseño y deseo por el cual usted fue creado. Entonces, el propósito es la razón por la cual nosotros existimos. Y la razón es la siguiente: para el placer de Dios. Usted fue creado para agradar a Dios. Se lo voy a mostrar por la palabra. Colosenses capítulo 1, verso 15 al 17. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. El apóstol Pablo está hablando de la persona de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, todo lo que ha sido creado, esto lo incluye a usted, me incluye a mí, hemos sido creados por medio de Él y para Él. Amén. Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, usted y yo fuimos creados para el Señor. Número 3, propósito es la voluntad de Dios para su vida. Propósito es la voluntad de Dios para su vida. Romanos 12:2 dice, y no os adaptéis a este mundo, sino sed transfigurados por la renovación de la mente, para que discernáis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. O sea que la voluntad de Dios se da en 3 niveles. Está la buena, está la agradable y está la perfecta voluntad de Dios. Esto me habla de una progresión hacia la intención original de Dios. ¿Me está escuchando, verdad que sí? Entonces hay una progresión hacia una intención original. Con el pecado esta progresión se pierde o se degenera. Entonces cuando nosotros llegamos al Señor, o más bien cuando Él sale a nuestro encuentro, Él nos restaura al propósito original que Él tenía para nosotros. Y Él hace entonces que vayamos en esta progresión de buena, de agradable y de perfecta. Entonces, se la hago fácil. ¿Qué es propósito? Propósito es la voluntad de Dios para mi vida. Entonces, cuando yo estoy en el propósito de Dios, yo estoy en la voluntad de Dios. Y cuando yo me salgo de la voluntad de Dios, inmediatamente yo salgo del propósito que Dios tenía para mí. Por eso es tan importante que nosotros vengamos a la iglesia. Por eso es tan importante estar sujeto a un pastor. Por eso es tan importante tener una vida de oración. Por eso es tan importante tener una vida de lectura de la palabra, porque a través de esos medios es que Dios me va afilando conforme al propósito que Él tiene para mí. Él vino a nuestro encuentro para restaurar el propósito que Él tenía para nosotros. Esto significa entonces, le dije recién, que si usted está fuera de su propósito, va a estar fuera de la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona está fuera del propósito? Pasan 3 cosas principalmente. Número 1, vive una vida llena de frustración, de vacío y de una fuerte sensación de desesperanza, porque no tiene propósito. Lo segundo que pasa es que está fuera de su tiempo y de su temporada. O sea, las cosas no le resultan, o se demoran muchísimo, o siempre hay una oposición que no sabemos por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo, pero es porque nos salimos del propósito. Y lo tercero que ocurre cuando nos salimos de la voluntad de Dios para nuestra vida es que podemos morir prematuramente a causa de estar haciendo lo que no debemos de hacer. Escuche, le pasó a Sansón, le pasó a Saúl, gente de la que Dios tenía un propósito original, pero al ellos salirse de la voluntad de Dios, al salirse del propósito de Dios, el resultado fue que murieron prematuramente. Entonces, entender propósito es demasiado importante. Y estamos entendiendo que el propósito es la intención original o la razón por la que nosotros
fuimos creados. ¿Me está siguiendo, verdad que sí? Entonces, propósito es la voluntad de Dios. Propósito es la voluntad del Señor para mi vida. Propósito es la intención original por la cual fui creado. Propósito es la razón por la cual nosotros existimos. Entonces, usted y yo tenemos un propósito, y ese propósito viene de Dios. Amén. Usted no va a encontrar propósito en la universidad. El sistema educativo no existe para darle a usted propósito. Existe para prepararlo para un empleo, para un trabajo. Pero propósito, eso viene de Dios. Para lograr ser trascendente, para ser gente relevante, necesitamos que se nos revele el propósito de Dios. Amén. Ahora, entendiendo que el origen del propósito es Dios, entendiendo que hay una voluntad de Dios para mi vida, entendiendo que hay una razón por la cual usted y yo fuimos creados, quiero mostrarle a través de la palabra cuándo y dónde Dios nos dio propósito. Vamos a ir a Efesios capítulo 1, versos 4 y 5. Mire lo que dice la palabra. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo Él nos escogió? Antes de la fundación ¿de qué? Del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y mire lo que dice el versículo 5, es impresionante. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, en otras palabras, porque Él quiso. O sea, el simple hecho de que usted esté aquí hoy día escuchando esta palabra significa que Dios tiene un propósito con tu vida. Significa que Él te escogió de antes de la fundación del mundo, y significa que Él te predestinó de antes de la fundación del mundo. Entonces mire qué hermoso es ser un hijo de Dios. Él nos escogió antes de la fundación del mundo, y ahí, antes de la fundación del mundo, Él nos predestinó, y ahí Él nos dio propósito, destino. Amén. Tenemos que ver dos conceptos muy importantes para poder entender esto: predestinación y antes de la fundación del mundo. ¿Qué es antes de la fundación del mundo? ¿Alguno me pudiera dar alguna idea de lo que significa antes de la fundación del mundo? Significa antes de que este mundo físico existiera. Significa antes de que este mundo físico se hiciera una realidad. Eso es antes de la fundación. O sea, este mundo no existía y Dios ya nos había escogido. Este mundo no existía y Él nos había elegido. Este mundo no existía y Él nos había predestinado con un propósito. Predestinar viene de dos palabras. La palabra pre, que significa antes, y la palabra destino, que significa final. Entonces, predestinación es antes de un destino. Destino tiene que ver con final, es antes de un final. O sea, predestinación me habla de un curso predeterminado de eventos. Hay cosas que Dios predestinó para nuestra vida. Hay cosas que Dios sabe que te pasaron, que te pasan y que te van a ocurrir, porque Dios las predestinó. Amén. Entonces, escuche, pre es antes. ¿Antes de qué? Antes del tiempo. Antes de la fundación del mundo, Él nos escogió, Él nos eligió y Él nos dio propósito. Entonces Dios, por su conocimiento previo, Él predeterminó un curso de eventos para cada individuo.
En otras palabras, a Dios no lo toma por sorpresa lo que te pasó, lo que te pasa y lo que te pasará. No lo toma por sorpresa. Él ya lo predeterminó y basado en ese conocimiento previo, Él nos dio a cada uno de nosotros un propósito. En su mente Él no falla. Él ya sabe el final desde el principio. Escuche, predestinar significa predeterminar el final de algo desde su comienzo. Esto nos habla de la grandeza de nuestro Dios. Escuche, un fabricante antes de hacer un producto hace un diseño y determina la razón y el propósito de ese producto. De la misma manera, Dios primero diseñó tu propósito y luego te envía a la tierra a cumplir ese propósito. O sea, Él te hace. Vamos a poner un ejemplo. Usted ve este templo tan lindo, tan hermoso, tan grande. Usted ve esta tarima, usted ve cómo están dispuestos las sillas, los parlantes. Todo tiene un orden, todo está predeterminado. Ahora, eso no se hizo solo. Primero vinieron los arquitectos y diseñaron este lugar. Dios le dio al pastor Fernando una visión acerca de cómo tenía que ser, dónde tenían que estar ubicadas las puertas, dónde tenía que estar ubicada la mesa de sonido, cómo tenía que ser el escenario. Todo eso primero se creó en la mente y luego se llevó a cabo, es decir, se realizó. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Nosotros fuimos creados o diseñados primero en la mente de Dios y luego vinimos a ser personas tangibles, hechas. Amén. Entonces un fabricante, el que diseñó, por ejemplo, ¿cómo se llama? Púlpito, no sé cómo se llama, podio. Primero lo diseñó, estableció una altura, estableció un color, estableció una forma, estableció los materiales. Y luego que tenía todo armado en la cabeza, dijo, ahora lo vamos a hacer. Con cada uno de nosotros, gracias. Materializar, se materializó. Con nosotros es exactamente lo mismo. Mira lo que dice Isaías 46, verso 9 y 10. Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí. Ponga atención a esta palabra. Dice, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ese es el Dios que servimos. Él declara el final desde el principio. Anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. La NBI, Nueva Versión Internacional, dice, yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. El propósito de Dios se cumplirá en nuestra vida y Él va a hacer todo lo que Él desea en nuestra vida. Escuche, si nosotros se lo permitimos. Amén. Él anuncia el final desde el principio. O sea, Él dice, yo sé el final de lo que yo voy a crear. Yo lo puedo predeterminar antes que sea el tiempo. Antes de que exista nada, yo puedo anunciar las cosas antes que sucedan. Y basado en esto, yo puedo determinar su final. Eso es lo que dice el Señor. Entonces, nuestra vida no está a la deriva. Dios tiene un plan perfecto y maravilloso para cada uno de nosotros. Y lo más tremendo es que Dios te quiere revelar el plan que Él tiene para tu vida. ¿Cuántos se alegran por eso? Aleluya. Ahora, hay dos palabras claves que nos van a ayudar a entender esto. Son la palabra tiempo y la palabra eternidad. Escucha, Dios hizo el tiempo para que el hombre viviera en él. Dios nos dio el tiempo cronos.
Mientras yo estoy predicando, hay una cuenta regresiva que lleva el tiempo. El tiempo nos sirve para movernos en orden. Imagine que no hubiera calendario, que no hubiera reloj. ¿Cómo nos pondríamos de acuerdo para hacer las cosas? Nos vamos a juntar el domingo a la hora que se ponga el sol. A lo mejor hablaríamos así. O cuando sale el sol nos vamos a juntar todos. Pero gracias a Dios tenemos un orden, tenemos reloj, tenemos tiempo. O sea, el tiempo es necesario para poder vivir. Entonces Dios hizo el tiempo para que el hombre viva en la tierra, pero el tiempo es una interrupción de la eternidad. La eternidad está fuera del tiempo. Cuando Dios hizo el tiempo, cuando creó la materia, el espacio, ahí Dios creó esta dimensión que se llama tiempo. Pero antes del tiempo estaba la eternidad. En la eternidad todo está fijado, es como un presente continuo. En la eternidad no hay tiempo y Dios vive en la eternidad. Pero en el mundo físico Dios nos puso en el tiempo. Amén. Ahora, destino, estábamos hablando de predestinación. Destino significa que hay una meta final. O sea que Dios planificó por medio de su previo conocimiento el final de cada persona. Por eso dice la palabra que hay un final dichoso para el hombre de paz. Cuando nosotros nos apegamos al propósito de Dios, entonces no hay accidentes. Todo lo que ocurrirá en nuestra vida es parte de un minucioso plan que Dios ha diseñado para nosotros. Pero eso ocurre cuando nos apegamos al propósito de Dios. Por eso que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, cuando tú caminas en tu propósito, cuando tú caminas en la voluntad que Dios tiene para ti, no importa lo que ocurra, se te puede quemar la casa, puedes quedar sin trabajo, pero Dios tiene un minucioso plan para tu vida y todo va a redundar para bien, porque Dios nos ama, porque tiene un plan para nosotros. Eso me dice a mí que nadie fue creado por accidente. Todo ser humano fue creado con un propósito y Dios lo predeterminó. Ahora, Dios no predeterminó el propósito en el tiempo. Dios predeterminó el propósito en la eternidad, antes de la fundación del mundo. Amén. Entonces, esto nos dice que cuando estamos en el propósito de Dios, todo va a funcionar como Dios quiere que funcione. Entonces, ponía el ejemplo. El fabricante de una mesa primero la va a crear en su mente, la va a plasmar en un papel y después la hace tangible. Entonces, usted y yo fuimos creados primero, diseñados en la mente de Dios. Fuimos diseñados en el cielo y hechos en la tierra. Hay una diferencia entre ser creado y ser hecho. Usted fue creado antes de ser hecho. Usted primero fue diseñado por Dios y luego usted fue hecho en la tierra. Usted fue creado cuando usted fue diseñado. Dios tenía los planos de usted, pero usted no estaba tangible. Cuando Dios lo diseñó a usted, Él ya sabía lo que quería. Él lo quería a usted. Y le voy a decir lo siguiente: cuando Dios te creó en la eternidad, en su mente usted ya era. Por eso que Él nos conoció de antes de la fundación del mundo. Eso contesta la pregunta: ¿de dónde vengo yo? Y yo te quiero decir la respuesta: tú vienes de Dios, tú vienes de la eternidad. El soplo del Omnipotente me hizo, dijo Job. El soplo del Omnipotente me hizo. Por eso que nuestra ciudadanía está en los cielos, no está en la tierra. Esto es un espacio temporal nada más, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Tú fuiste creado o diseñado por Dios en la eternidad en el cielo, pero fuiste hecho cuando viniste a la tierra en forma tangible. Usted fue creado cuando usted fue diseñado en la mente de Dios, pero usted fue hecho cuando Dios te puso en el vientre de tu madre. ¿Se acuerda cuando Dios creó a Adán? Cuando Dios crea a Adán, lo forma el cuerpo del polvo de la tierra.
pero ahí no estaba Adán. ¿De dónde vino Adán? ¿Qué fue lo que Dios hizo para darle a ese cuerpo que estaba muerto vida? ¿Qué fue lo que hizo? Sopló aliento de vida sobre ese cuerpo y Adán se incorporó y se levantó. ¿Qué fue lo que pasó? Adán estaba antes en la mente de Dios. Todo ser humano primero está antes en la mente de Dios. Usted sabía que en la palabra, el rey Josías, que fue un rey que trajo una gran reforma a Judá, él fue profetizado 300 años antes. 300 años antes de nacer Josías, fue profetizado. Eso está en Primera de Reyes, búsquelo usted en su casa. Y dice, va a venir un rey de la casa de David que se va a llamar Josías y él va a exterminar el culto a los dioses falsos. Y 300 años después vino Josías. ¿Cómo es posible esto? Bueno, porque Josías primero estaba en la mente de Dios. Y 300 años después, cuando vino su tiempo, Dios lo sopló en el vientre de su madre. Isaías, 600 años antes de Cristo, habló de que vendría un profeta. Habló de que vendría uno a preparar el camino del Señor, a enderezar las sendas. Los profetas hablaron de Juan el Bautista. ¿Cómo es posible que pudieran hablar de él? Bueno, porque Juan el Bautista ya estaba en la mente de Dios. El apóstol Pablo decía, yo sirvo a Dios desde mis antepasados. Él me escogió desde el vientre. ¿Cómo él podía tener la certeza? Bueno, porque primero Pablo estaba en la mente de Dios y vino un momento en que Dios lo sopló al vientre de su madre. Usted y yo, Dios nos amó, Él nos escogió, Él nos diseñó, Él nos predestinó de antes de la fundación del mundo. Pero hace un tiempo cuando naciste, o más bien dicho, hace 9 meses antes de tu nacimiento, Él sopló aliento de vida sobre el vientre de tu madre y Él entonces te hizo. Eso es tremendo. Eso es maravilloso. Eso nos habla de que Dios es grande, es espectacular. Usted fue diseñado en el cielo, pero hecho en la tierra. Los productos Apple, los productos Mac, dice diseñado en California, ensamblado en China. ¿De dónde es el iPhone? Yo tengo acá el iPhone 11, ya está viejito. Fue diseñado en California, ensamblado en China. No importa dónde tú hayas sido ensamblado, lo que importa es dónde tú fuiste diseñado. Y tú fuiste diseñado en el cielo, en la mente de Dios. Entonces, en el año 1979, por ahí por julio más o menos, en una noche de amor entre mis padres, Dios dijo, llegó el tiempo del Pablo Medina. Y me sopló. Y cuando se juntó el espermatozoide de mi papá con el óvulo de mi mamá, Dios entonces me hizo. Él me había escogido de antes de la fundación del mundo, pero en el año 79 Él sopló aliento de vida y en el año 80 yo nací. Eso pasó con usted también. Antes de tú nacer, Dios le dijo al arcángel Miguel, tráeme los planos del Claudio, tráeme los planos de la Lilibet, tráeme los planos del José, tráeme los planos del Pedro. Le quiero dar un propósito en la tierra. Su tiempo llegó. Voy a soplar aliento de vida en el vientre de su madre. Ahora escuche lo siguiente. Estábamos hablando de eternidad. Entre el cielo y la tierra hay una dimensión llamada tiempo. ¿Cómo se llama esa dimensión? Tiempo. Ahora, ese tiempo natural está retardado en comparación al tiempo del cielo. Yo le dije que en el cielo no hay tiempo, en el cielo está lo que es eternidad. Pero para poder entender lo que estamos hablando, vamos a suponer que en el cielo también hay un tiempo. Y el tiempo de la tierra está retardado en relación al tiempo del cielo. Escuche con atención. Pablo dijo lo siguiente: conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, yo no sé si fue fuera del cuerpo o en el cuerpo, fue arrebatado al tercer cielo. Eso nos dice que a lo menos hay 3 cielos. El primer cielo es la atmósfera, lo que usted ve. El segundo cielo son las estrellas, las galaxias, el universo. Y el tercer cielo es donde Dios habita.
Entonces está el primer cielo, el segundo cielo, las estrellas, y el tercer cielo donde Dios habita. Ahora imagine una estrella en el cielo. A la luz de esa estrella, esto es lo que dicen los científicos, le toma millones de años llegar a la tierra. Cuando usted mira las estrellas en el cielo, la luz que usted ve, la ve ahora, pero en realidad esa luz fue emitida hace millones de años. Por ejemplo, la estrella más cercana a nosotros se llama Alpha Centauri. ¿Y sabe cuánto demora la luz de esa estrella en llegar acá a la Tierra? Demora 4 años. Entonces hay un retraso entre lo que es el tiempo del cielo y el tiempo de la tierra. Entonces el tiempo del cielo no es el mismo de la tierra. Por eso que el Señor nos dice: antes que nacieras, antes del tiempo yo te diseñé, yo predeterminé tu vida, yo sabía las pruebas que tú pasarías. La luz se emitió hace millones de años. Cuando llega a nosotros es ahora, pero para el cielo ya pasaron millones de años, porque en el medio hay una dimensión llamada tiempo que está atrasado, que tiene un delay. Por ejemplo, cuando usted ve el sol en toda su fuerza y le llega una luz y un sentimiento cálido, ¿verdad? Bueno, esos rayos del sol, yo quiero que usted sepa, salieron hace 8 minutos y 19 segundos. Para nosotros es ahora, pero en el cielo fue hace mucho tiempo. Por eso que Jeremías 1:5 dice lo siguiente: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. O sea, tú fuiste diseñado por Dios en el cielo, pero llegaste hace algunos años a la tierra, pero Él te conoció de antes. Antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Donde Él nos conoció en la eternidad y donde Él nos formó en el vientre. Entonces Dios ya te separó con un propósito. No importa si eres viejo, si eres anciano, si eres adulto, Dios te separó para ese tiempo. Este es tu tiempo. Este es el tiempo de Dios para tu vida. Te di por profeta, le dijo Dios. Esto quiere decir que en la eternidad, millones de años atrás, donde no hay tiempo, Dios te dio un propósito. Él hizo un diseño perfecto. Él te preparó de antemano en la eternidad. Y cuando vino el tiempo, Él te sacó de ese diseño del cielo, te metió en un vientre, y en ese vientre Él te confirmó en tu llamado, Él te confirmó en tu propósito. Pero Dios ya te había predestinado, te había dado tu llamado y tu propósito en la eternidad. Salmo 139:13. Mire lo que dice el salmista: porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Escucha, esa palabra te tiene que hacer libre de todos los complejos que tú tienes. Si estás frustrado porque tienes el cabello lacio, Dios te hizo así, te hizo maravilloso, te hizo con esos ojos, te hizo con esa nariz. Tú estabas planificado. No importa si eres bonito, si eres feo, si eres atractivo como yo, no importa. Lo que importa es que Dios te formó en el vientre maravillosamente. Él no solo te hizo, Él te creó, Él te diseñó, Él te dio propósito. En la eternidad Dios no experimenta, Él diseña. Él sabe el final desde el principio. Lo que te estoy diciendo es lo siguiente: tu nacimiento no te define. Tu vientre, escucha, el vientre del cual viniste no te define. A lo mejor naciste de una violación, a lo mejor naciste de fuera del matrimonio, a lo mejor naciste en un hogar con pobreza. Eso no te define. Dios solamente estaba buscando un vientre donde ponerte a ti. Dios solamente estaba buscando la combinación genética perfecta para que tú vinieras a esta tierra. Ese es nuestro Dios maravilloso, y Él nos creó con un propósito. Entonces, ahora podemos entender
por todo lo que hemos pasado en nuestra vida, es porque Dios tenía un propósito sobrenatural con nosotros. Ahora escuche esto, el diablo es un mentiroso. Te ha dicho que eres un accidente, te ha dicho que no sirves para nada, pero te lo acabo de mostrar por la palabra. Tú tienes un propósito, fuiste elegido, diseñado por Dios, escogido de antes de la fundación del mundo. Lo que el diablo te diga no es relevante, no es importante. Lo que Dios dice de ti, eso sí que es importante. Ahora escuche, todo propósito de Dios viene cargado con provisión. Dios solamente suple su propósito. Entonces, si tú buscas tu propósito, allí viene tu provisión. No te enfoques en tu necesidad, enfócate en descubrir tu propósito, porque tu prosperidad está en tu propósito. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Todo lo que Dios ha comenzado en tu vida, Él lo va a perfeccionar. Porque Dios te ve como producto terminado. Por eso es que todo ayuda bien a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando estás en su propósito, en su voluntad, entonces todo te ayudará para bien. Gloria a Dios. Termino con esto, Romanos 8:30. Mire lo que dice la palabra. Y a los que predestinó, diga conmigo, ese soy yo. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios te ve glorificado. Dios te ve glorificado. Y mire lo que dice el verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Celebra, iglesia. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Nadie puede contra aquel que le ha sido revelado su propósito. El que no escatimó ni a su propio hijo. ¡Wow! ¡Qué valioso soy yo! ¡Qué valioso es usted! El que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Escucha, todas las cosas han sido preparadas por tu Padre Celestial. David dijo: Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Y sabe lo que dice la escritura de David al final de su vida? Dice David: después de haber servido a su generación conforme al propósito de Dios, murió. Quiero decirte algo: si tú estás en el propósito de Dios, eres inmortal hasta que el Señor te llame a su presencia. Por eso no hay enfermedad que te pueda detener, no hay nada que te pueda detener, porque fuiste llamado y diseñado por Dios desde la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Póngase de pie, iglesia. ¡Aleluya! ¿Cómo se nos revela el propósito? Dios nos revela el propósito. A Dios nada se le escapa. Por eso que vamos a tener una escuela profética. Gloria a Dios. Porque muchos vamos a comenzar a entender nuestro propósito. Escuche, Dios no te creó para ser solamente parte, un punto en medio de la multitud. Dios tiene un propósito contigo, con tu vida, con tus hijos, con tus generaciones. Dios tiene un propósito. Vamos a orar para que el Señor active su propósito en nosotros. Amén. Padre, en esta tarde, Señor, yo he predicado tu palabra. Señor, tú nos diste un propósito de antes de la fundación del mundo. Tú nos diseñaste en el cielo, pero nos ensamblaste en la tierra.
Por eso tu palabra dice que a los que te amamos todas las cosas nos van a ayudar para bien, porque hemos sido predestinados en la eternidad para cosas grandes, para cosas poderosas. Señor, ninguno de los que está aquí por un accidente, producto de la casualidad, sino que tú nos llamaste con un propósito. Y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me paro en esta plataforma para pedirte, Señor, comienza a activar propósitos en esta hora. Padre, comenzamos a activar los llamados, los diseños de Dios. Padre, nos paramos en esta plataforma y en esta iglesia para declarar que lo que tú declaraste hace millones de años en la eternidad comienza a tomar forma y se comienza a materializar en la vida de tus hijos. Hoy le declaramos a las tinieblas que no somos ningún don nadie, que tú nos diseñaste cuidadosamente, que somos gente importante, Señor, y que tú has puesto tu bendición sobre nosotros. Padre, yo oro para que tú actives esta palabra en tu pueblo, Señor, y ese sentido de trascendencia sea activado en nuestra vida. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, tu llamado, tu propósito, la eternidad se comienza a activar en nosotros. Pablo le dijo a Timoteo, por las palabras, por la profecía que se han dado conforme a tu vida, militas por ella la buena milicia y echa mano a la vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús, hoy echamos mano a la vida eterna. Esa vida eterna que está en ti, ese diseño, Señor, predestinado de antes de la fundación del mundo, que tú nos has dado a cada uno de nosotros. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, declaramos en esta noche que comenzaremos a caminar en tu propósito, en tu voluntad, sin apartarnos ni a diestra ni a siniestra, porque mientras caminemos en tu propósito, todo lo que nos ocurra nos ayudará para bien. Los que hemos sido llamados por ti, todo nos ayudará para bien, nos ayudará para bien. Las pruebas, las enfermedades, las dificultades nos ayudarán para bien. Padre, lo declaramos y lo profetizamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Celebra, iglesia. Tenemos propósito en Dios, tenemos destino en Dios. Aleluya, Dios le bendiga.